La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo, un invitado recién distinguido, con un nombramiento muy especial por el Sistema Nacional de Investigadores. Vamos a platicar con el doctor José María Muria Reuret. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, contento de que esté usted aquí. No, le agradecemos mucho que nos haya recibido para hacer esta entrevista. Esta es su casa. Que no deja de ser sumamente interesante para los académicos, para nuestra casa de estudios y para la población en general. Vaya, ojalá. Bueno, el motivo de la entrevista es que el doctor José María Muria ha sido distinguido con nombramiento de investigador emérito por parte del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Esto fue en el mes de marzo? No, el mes de abril. ¿Abril? Sí, esto es el Sistema Nacional de Investigadores había anunciado que en las primeras 3 semanas del año anunciarían cuáles serían los investigadores que este año pasarían al nivel de investigador emérito, investigador nacional emérito. Pero como que se retrasaron un poco, entonces pasó enero, febrero, marzo y bueno, por ahí a principios de abril, pues no tan a principios, a mediados de abril ya lo hicieron el anuncio, sí, de quiénes fuimos los agraciados. ¿Para esto hubo alguna ceremonia? No ha habido nada, simplemente, es más, son bastante austeros ahí en el SNI, porque simplemente apareció en su página del sistema, así como quien informa que para el próximo lunes tienen que llevar corbata, los nuevos miembros son fulanos, etcétera, etcétera. Es una lista como de 40 más o menos en todo el país, sí. Hay un Consejo General que determina estos... Cada año, cada vez que deciden dar o conceder el nivel de embajador emérito, se forma un exprofeso, un grupo que se escoge de gente que ya lo es, forman un pequeño comité y ellos son los que deciden. El principio del Sistema Nacional de Investigadores es aquello de que la evaluación es entre pares, entre colegas. Claro, entre los pares hay unos más dispares que otros, porque bueno, pues los que me evaluaron pues ya son investigadores nacionales desde hace tiempo y yo no lo era, pues, igual que los demás candidatos, ¿no? Pero sí, ese es el sistema el sistema del sistema, pues, el modo que tienen de trabajar. Usted es nombrado investigador emérito en el campo de la historia. En el campo de la historia. Yo estoy adscrito desde hace muchos años. Por aquí está el diploma que me dieron cuando me nombraron por primera vez investigador nacional de nivel 2, me parece que era cuando el primero que tuve, son 3 niveles. Luego también ¿entró directo al 2? Directo al 2, sí, directo al 2, sí. Sí, eso es un poco raro porque hoy día todo el mundo empieza por el de aspirante, luego nivel 1 y todo eso, pero cuando se creó el Sistema Nacional de Investigadores ya llevaba muchas horas de vuelo. Entonces, sí, yo ya entré directo al nivel 2 y poco después, no tardé mucho, 4 o 5 años en que me ascendieron a nivel 3. Entonces ellos lo decidían por su cuenta. Ahora parece que uno lo tiene que solicitar y demostrar de que es capaz de hacer y todo eso. Pero entonces, no, un buen día simplemente me llegó el aviso de que me habían ascendido a nivel 3. ¿Y desde cuándo es miembro del Sistema Nacional de Investigadores? 1980 y algo. Por aquí ha de estar. 87. 87. 1 de julio de 87. Desde 1987 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Sí, pero al principio estaba como en receso. O sea, me dieron el nombramiento porque, bueno, consideraron que tenía méritos para ser miembro del sistema, pero no recibí la paga, porque en aquel entonces era yo director general en la Secretaría de Relaciones Exteriores y bueno, consideraron que estaba yo en receso. O sea, me nombran, pero no estoy en actividad, entonces
quedé, como dicen los masones, dormido en sueños, y cuando dejé de ser director, con una gran eficiencia, mandé una carta diciendo ya dejé de ser director, ya me reincorporé al Instituto Nacional de Antropología e Historia como investigador, y al mes ya estaba yo recibiendo el primer pago, cosa que cae muy bien porque después de ser director general, bajar al salario de un pobre investigador era un descenso muy brutal, ¿no? Y más que se me vinieron un montón de gastos, porque fue también cuando me trasladé de regreso aquí a Guadalajara. A Guadalajara, cuando decidí, volví a Guadalajara, y entonces pues también hay muchos gastos y todo eso, me cayó de perlas ese primer dinero, ¿no? Bueno, voy a aprovechar que tocó el tema de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque le tocó participar en el protocolo de la preparación del encuentro de las dos culturas, de los dos mundos. Los dos mundos, sí. Ajá. Sí, yo fui secretario ejecutivo o técnico, ya no me acuerdo qué nombre, qué era el nombramiento. Sí, el presidente de la República nombró a Miguel León Portilla, presidente de la comisión, y León Portilla nombró a un investigador de la UNAM, Roberto Moreno de los Arcos, y a mí. Luego entró, nombrado por la Secretaría de Educación, Guillermo Tobar y de Teresa, con el que no nos avenimos mucho, muy hispanista, muy conservador y todo eso. Y entonces, pensando pues que habría algún tipo de fricción o de entorpecimiento, entonces fue cuando me nombraron secretario técnico. Los demás eran secretarios vulgares y a mí me nombraron secretario técnico. Pero por otro lado, como realmente el trabajo mayor de la comisión fue de corte internacional, a mí Miguel León Portilla me había nombrado, bueno, yo tenía buena relación con él, fue a mi sinodal de tesis muchos años antes, pero bueno, me nombró precisamente porque estaba yo trabajando en relaciones exteriores, o sea, de manera que, pues, como la mayor parte de la faena de la Comisión Nacional era en el exterior, pues quedó bien, normal que yo fuera el secretario técnico, ¿no? Y luego me quedé prácticamente de jefe de la comisión, porque luego Miguel León Portilla me lo mandaron de embajador a la UNESCO, y nombraron en su lugar a Leopoldo Sea, pero Leopoldo Sea era un hombre muy mayor y le daba mucha flojera andar por el mundo, de manera que a partir de entonces pues me tocó a mí ser cabeza de la delegación, y bueno, y por lo mismo también es la persona que pues llevó básicamente la grilla por parte del gobierno mexicano, no solo para tratar de imponer el criterio de encuentro de dos mundos en vez de descubrimiento de América, que yo creo que avanzamos bastante en ese sentido. Al principio tuvimos muchas dificultades, pero la primera vez nos cayeron a sombrerazos todas las delegaciones, pero bueno, hubo luego grilla internacional, nuestros embajadores se portaron muy bien, y cuando vino una segunda reunión en Buenos Aires, pues ya estaba aplanado el camino, y la idea del encuentro de dos mundos ya entró muy bien. Pero luego hubo más. A partir del encuentro de dos mundos vino el trabajo para crear esta asociación, cuyo nombre se me olvida siempre, esta especie de OEA sin Estados Unidos y con España, esta asociación cultural de países, lo que dio lugar a las cumbres. Uh-huh. Estas cumbres que ya quedaron bastante chatas, por cierto, pero en fin, en algún momento teníamos cierta ilusión de esta cumbre iberoamericana, ¿no? Bueno, pues la creación de la cumbre es el resultado del trabajo de las comisiones nacionales. Y sí fue importante el trabajo que hizo México, porque era importantísimo, bueno, fundamental, que la delegación de Estados Unidos no formara parte de la confederación o de la federación de asociaciones del quinto centenario, porque justamente a lo que se pretendía era crear esta especie de organismo internacional sin Estados Unidos. Entonces ahí sí hubo una trifulca bastante seria, bastante fuerte, porque los norteamericanos apretaron muchísimo. Y siempre quieren estar en todo. Sí, claro, claro.
Entonces tuvimos varios argumentos a favor, los defendimos de como pudimos. Yo, como tengo bastante mala fe y soy poco diplomático, logré desbaratarles una andanada, porque cuando les dije que me parecía muy bien que los norteamericanos entraran, puesto que el presidente de la Comisión Norteamericana era un cubano, gusano, pero cubano. ¿De Miami o qué? De Miami. Y que además era de una actividad muy propicia al esfuerzo cultural que se estaba haciendo, porque él era un gran vendedor de llantas. Tiene una llantera gigantesca. Y además, como prueba de su entusiasmo cultural y de su preocupación, etcétera, la principal actividad que habían realizado durante el año anterior había sido hacer una gran paella para 10,000 personas, de cuyo sabor no respondo, les digo, por supuesto. Porque si alguien sabe de paella es el maestro. Porque, además, una paella para 10,000 personas, mi vida, ¿de qué sabor va a ser eso, no? Bueno, total, que medio cotorreando, medio con chistes y con otras cosas más agresivas, nos mantuvimos fuera y entonces todo el trabajo que se hizo con el ministro español, Fernández Ordóñez, pues lo hice yo, que era el que iba y venía de Madrid en ese tiempo, ¿no? Un doble triunfo histórico en ese proceso, ¿no? Por una parte, mantener al margen a Estados Unidos, y por otra parte, el aceptar que era un encuentro de dos culturas, de dos mundos, que no era precisamente un descubrimiento. Nada, el descubrimiento es parte de la premisa de pensar que aquí no había nada. Pues ¿cómo no va a haber? Hubo cosas muy divertidas, ¿no? Por ejemplo, una vez que hubo una reunión en Santo Domingo, Miguel León Portilla, que tampoco era muy diplomático, también pues hizo algunas cosas así medio ríspidas, pero nos llevaron a conocer la primera ciudad del Nuevo Mundo, que está supuestamente en Santo Domingo. La primera ciudad del Nuevo Mundo eran unos muritos, quedaban unos muritos como de este tamaño y un poquito de un drenaje, ¿no? Y claro, León Portilla felicitó, que dijo que estaba muy contento de estar en la primera ciudad del Nuevo Mundo, porque realmente Teotihuacán, ¿cómo se llama? Tenochtitlan, Machu Picchu, el Tikal, y esas no eran ciudades, esos eran unos pueblos miserables frente a este monumento tan importante que tenemos aquí, 3 canalitos, ¿verdad? Claro, pues desbaratamos el cuadro también, ¿verdad? O sea, esa idea de muchos de que antes no había nada, cuando llegaron los españoles empezó a ver las cosas, ¿no? Bueno, cuidado, no puede ser, ¿no? Es más, muchos nos criticaron en México porque no les gustó la expresión encuentro de dos mundos. Quizá pudo haber alguna otra más feliz. Claro, los hispanistas nos acusaban de antiespañoles. Bueno, si ser antiespañol significa la defensa de un mundo latinoamericano, de un mundo hispanoamericano y de la autochtonidad de este continente, bueno, pues sí, somos antiespañoles, ¿verdad? Es decir, en muchos sentidos lo somos, claro que lo somos, ¿no? Pues finalmente nos tuvimos que independizar de ellos, ¿no? Bueno, eso eran Silvio Zavala y varios así, ¿no? Que nos criticaban por eso. Don Antonio Gómez Robledo, que me dio mucha pena porque él lo quería mucho, porque además paisano, de Guadalajara, pues don Antonio diciendo que estábamos comparando a la Coatlicue, que era una de Efesio, con la Venus de Milo. No, oiga señor, no, son dos cosas diferentes. Mucha gente habló un poco por hablar, ¿no? Y luego, bueno, pues los indigenistas, que decían que eso de encuentro no se valía, que porque no había sido un encuentro, que había sido una invasión, que había sido un genocidio, y todo eso. Y ahí sí, algo tenían de razón. Ahora, el argumento era que tampoco podríamos salir al terreno internacional a celebrar o a conmemorar ¿cómo se llama? El 5º centenario de la abominable invasión genocida. Estábamos en un mundo en el que queríamos armar un poco de concordia, ¿no? Y bueno, finalmente, lo que les decíamos, usted y yo estamos hablando en español, o sea que
algo queda de la cultura española en este continente que merece ser rescatado, ¿no? Aunque nosotros hablamos un español mejor que el de ellos, y mucho más rico, por cierto. Porque está enriquecido con... Por supuesto, eso está comprobado, ¿no? Que tenemos más vocabulario nosotros que ellos, bueno. Pero en fin, tampoco se trataba de declararles la guerra, ¿no? En fin, entonces ese equilibrio de encuentro. Claro, León Portilla decía con mucha gracia, dice, yo he tenido encuentros amorosos, decía, y también encuentros a golpes. Mentira, León Portilla medía 1,50 de estatura y nunca se pudo haber peleado con nadie, pero bueno, está bien. O sea, diciendo que la palabra encuentro era lo suficientemente amplia. Tal vez no había palabra mejor, tal vez se pudo haber encontrado algo, pero bueno, de alguna manera cuajó y ahora, bueno, pues sí se habla casi normalmente del encuentro de dos mundos, con lo cual implica un reconocimiento, por supuesto que hay un reconocimiento a la categoría de civilizaciones y de altas culturas que tuvieron algunas partes en el continente americano, ¿verdad? Bueno, pues esa es una evidencia de por qué le han nombrado investigador emérito en la historia. Y tengo entendido que es el único en Jalisco al momento. Sí. Que nombraron, sí. Así es, que ha sido nombrado, así es. Sí, no, hay otros ya. Hay y estamos hablando, en una entrevista previa que le hizo la Gaceta Universitaria, usted habla de la utilidad de la historia. En donde muchas personas han apostado porque la historia pues ya es un artículo de lujo, es un artículo de cultura, en su caso, relegando la importancia de la historia, ¿no? Sí, a mí me impresiona que incluso ha habido historiadores o historiadoras, la doctora Josefina Vázquez, que en la época de Echeverría contribuyó para quitar la materia de historia de la primaria. Generaron una cosa que llamaban sociedad. Siendo historiadora me sorprendió mucho, pero bueno, no sé qué idea tiene de su propia materia. Pero evidentemente, digan lo que digan, pues de la historia no se puede prescindir. Lo primero que cualquiera hace cada vez que se pone a estudiar un tema o a tratar de entender algún problema, lo primerito que hace es ver los antecedentes. Que lo primero que hace es hacer historia. Hombre, que a veces se haga una historia medio inútil, esa historia así muy patriotera, o eso es otro rollo. Esa es una historia deficiente, pero la historia es explicación. Que aquel que diga que no es necesaria la explicación de la situación en que vivimos, bueno, pues, ¿qué quiere? ¿Vivir sin memoria? Que estemos condenados a repetir los dos errores, ¿no? Los desaciertos. Errores, ¿no? Esta situación que vivimos ahora, por ejemplo, yo creo que hemos fallado los historiadores en generar una amplia y muy difundida idea de la historia que permita reflexionar y entender mejor la situación. Todos estos que ahora abominan del gobierno de López Obrador no se han preguntado por qué llegó López Obrador con el 54% de la votación, 54,5% de la votación mexicana. Sí, antes de descalificar de esta manera, que bueno, hay cosas reprobables evidentemente, pero antes de descalificarlo de esta manera, pónganse a pensar por qué. O sea, ¿cuál es la razón? Hacer historia, hacer verdadera historia de esta situación y entonces entender por qué estamos en esta situación. Que no están bien las cosas, sí, pero ¿y cómo estaban antes? ¿No? ¿Me explico? Platicando con Andrea antes de llegar a la entrevista con usted, le platicaba la historia de Lázaro Cárdenas y el papel de Lázaro Cárdenas en la historia. Concretamente en el asunto de la Guerra Civil Española con los republicanos, y cómo es que este movimiento de un presidente de la República, Lázaro Cárdenas, enriquece a México, ¿no? Con ese movimiento y dignifica la acción de México a nivel internacional. Yo creo que sí. Ahora, a ver, una cosa interesante, los tres presidentes más criticados de México, de la historia de México reciente, son Madero, Lázaro Cárdenas y López Obrador. Yo no milito en ningún partido político, pero, ojo, ¿no? Ahora,
esto de Lázaro Cárdenas, que hace de México un país puntero, un país de prestigio internacional enorme, un país al que varios países le tienen que agradecer tanto, lo hace el presidente, uno de los presidentes más criticados, y que tuvo un ataque brutal y sistemático, casi peor que el que está sufriendo López Obrador ahora en la prensa, por haber decidido respaldar a la República Española. Eso que ahora aplauden, ¿no? De que porque además trajo gente buena y todo eso, eso no fue lo del momento, O sea, en el momento, en el preciso una momento, marcada fue... oposición, agarran el periódico Excelsior, por ejemplo, que era el más leído, por decirlo antes, en aquel tiempo, ¿no? Que es entender la historia. Que sí, entonces vamos entendiendo la historia, vamos a entender que Lázaro Cárdenas tiene un mérito adicional porque hace eso en contra de la voluntad de mucha gente. Mucha lana metieron los antiguos residentes españoles, los llamados gachupines, mucha lana le metieron, como le están metiendo muchos ahora, a la propaganda en contra del gobierno, ¿no? Y finalmente, demonio, yo no sé cuál va a ser el resultado de la gestión de López Obrador. La historia analiza y explica, no predice, no. Pero en el caso de Lázaro Cárdenas, el antecedente es de que, bueno, finalmente todo eso que le criticaron tantos hizo de México un país de gran prestigio internacional. Y cada vez, y además nos da instrumentos a nosotros en el diálogo como mexicanos, cuando de repente le echan todo el estiércol encima a nuestro país por tantas cosas malas que hacemos. Un momentito, pero ojo, también sabemos hacer cosas buenas, Hay antecedentes que quedaron registrados. Un país en el mundo, uno solo, un país en el mundo que haya abierto, no solo haya abierto las puertas a una migración, que eso ha habido varios casos, abrir las puertas, todo aquel que venga es bienvenido. No, que haya ido por ellos. Ojo. Y haya enfrentado vicisitudes. Y haya enfrentado vicisitudes. El señor que tengo ahí retratado, y lo podemos ver después, el embajador Rodríguez Taboada, pistola en mano, se encaró a los policías españoles para que no se secuestraran al presidente de la República Española. Llegaron los tres gorilitas, gachupincitos ellos, mamoncitos y muy sabrosos. No se meta usted porque nosotros lo vamos a llevar, y enseñan sus pistolitas, y el otro señor se enfunda una 38, se la enjeta al miserable aquel, un tal Urraca, de apellido Urraca Merregue, lo tengo bien fichado al desgraciado, y ahora sí, ¿no? Y claro, esos tres valientes policías españoles no siguen corriendo todavía porque se les acabó el aire. Hidalgos ellos, muy sabrosos, muy machitos y todo eso, pues se enfrentaron con un señor que... Bien puesto. Claro, porque era un diplomático, relativamente, era un señor que venía de hacer una revolución. Que sabía de lo que se trataba. Sabía de lo que se trataba el asunto. Maestro, vamos a un corte de estación. Amigos, estamos en La Luciérnaga. Esta es una plática muy interesante con el maestro José María Muriel Reuret. A propósito de que ha sido nombrado, distinguido como investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, estamos en La Luciérnaga. No se vaya, regresamos. La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias. Bueno amigos, ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. No dejen de escucharnos todos los sábados en punto de las 8 de la mañana en el 104.3 MHz en Radio Universidad de Guadalajara, y en el día a las 12 del día en el 107.9 en Radio Universidad en Ocotlán. Estamos transmitiendo gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Agradezco a Eder Lepe, Monse Orozco, César Hernández, Neda Judidanzar y Andrea Mateos. Muchas gracias por su colaboración. En la voz, Gustavo López. Y el día de hoy platicando, afortunadamente, con el maestro José María Muriel Reuret, recientemente designado investigador emérito por parte del Sistema Nacional de Investigadores. Y todo lo que platicamos, maestro, pues tiene no solamente una autoridad académica,
una autoridad moral. O inmoral, quién sabe. Yo creo que sí, estamos seguros Muchas de gracias. ello. Por otra parte, maestro, entonces, su trayectoria como académico, como investigador, empezó como historiador, el primer titulado en historia por la Universidad de Guadalajara. Sí, yo tengo el primer título de maestro en historia, entonces era maestría lo que daba la Facultad de Filosofía y Letras. Maestría no porque fuera grado superior, sino porque, como no, decían que no servíamos para nada, pues por lo menos sirven para enseñar, y entonces nuestro diploma decía maestro en historia, ¿verdad? Pero en realidad era una licenciatura, ¿no? Claro que en ese entonces no estaba ese escalafón de licenciaturas, maestrías y doctorados. Insisto, la maestría y la licenciatura eran equivalentes. Luego, un poco con el remordimiento de que los estudios básicos no eran muy sólidos, entonces se creó esto del programa intermedio, que era la maestría, antes de pasar al doctorado. Bueno, y además forma parte de distinguidas organizaciones, ha sido nombrado y reconocido por varias instancias. Bueno, mira, sí, una de las cosas de que me llena de más orgullo es haber sido nombrado doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California. Yo tengo un gran cariño por esa frontera. Siempre he dicho que esa es la trinchera en la que se defiende la mexicanidad de la avalancha Del norte. Del norte, que incluso simbólicamente el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, que es con la que tengo el trato, está a 60 metros de la muralla. O sea que ahí estamos. Sí, no, y porque además yo sí creo que el trabajo que hacen los historiadores allá es un trabajo muy importante en la preservación y la resistencia de la mexicanidad. No solo eso, sino que incluso también podríamos decir que hasta invadimos un poco de mexicanidad a los Estados Unidos, ¿no? Por el ir y venir y todas estas cosas. Pero en fin, quiero mucho a Tijuana y quiero mucho a Baja California, y entonces ese nombramiento me llenó de gran gusto. También otro que me pareció importante es cuando me dieron lo que llaman la cruz, la creu, dicen ellos, de San Jordi, de San Jorge en el gobierno de Cataluña, que pues, también por razones familiares es una condecoración que aprecio mucho. Yo creo que ese premio me lo dieron, ese reconocimiento no me lo dieron por méritos míos, sino por méritos de la UDG. Fue un poco agradecimiento por el haber hecho el trabajo a favor de que se llevara a cabo en el año 2004 la Feria Internacional del Libro tuvo a Cataluña como país invitado. Que eso para los catalanes fue muy importante porque yo creo que nunca habían tenido una vitrina y un reconocimiento, un escenario internacional de esa magnitud. Y bueno, la prueba es que salimos premiados. El licenciado Raúl Padilla, a él también le dieron la cruz de San Jorge, antes que a mí, y luego me la dieron a mí. También tengo otro premio que se llama Catalonia Internacional, que ese tiene el atractivo de que tenía bastante dinerito, que ya me gasté, por supuesto, pero eso venía acompañado de la copa de vino. Venía acompañado de un cheque. Y luego, lo que sí también es muy importante, es ser miembro correspondiente del Instituto de Estudios Catalanes, que es un poco viene siendo la Academia Mexicana, la Academia Catalana de Ciencias y Artes, algo así, ¿no? Lo que viene siendo el Colegio de Francia o el Colegio Nacional en México, en fin. Y ahora en casa, pues sí formo parte de la Academia Mexicana de la Historia. Ya soy emérito, porque también, en el caso de la Academia Mexicana de Emérito, quiere decir ya mérito. Esperemos que no. Porque ya que no. Te lo dan después de 20 años de ser miembro de número. No hace mucho, me hizo mucha ilusión, hace un par de años, que me nombraran miembro correspondiente o corresponsal en Guadalajara de la Academia Mexicana de la Lengua. Tuve el infinito placer de despotricar sobre la palabra charro, o sea que me vi muy literato, en fin, pero también me gustó mucho.
fue una gran satisfacción. Bueno, fue miembro también de la Academia Mexicana de Ciencias, del Seminario de Cultura Mexicana, también me declararon emérito, etc. El Colegio de Jalisco también alguna vez me nombró emérito. Ha sido contradictorio el Colegio de Jalisco porque en vida del presidente Leal Sanabria del colegio me nombró emérito y en vida del sucesor, ¿cómo se llama? El nombre Hurtado, Javier Hurtado, me corrieron. ¿Cómo? Sí, echaron para afuera, dijeron ya no vengas aquí. Ahora me acaban de admitir otra vez y me acaban de nombrar ahora investigador honorario, ¿verdad? Pero bueno, la vida tiene sus altibajos, ¿no? Bueno, amigo, y dentro de todos esos altibajos y el currículum del maestro José María Muria, hay un nombramiento muy particular y es una fotografía que tenemos aquí, que nos hizo favor de poner el maestro José María Muria. Aquí está con el presidente del Club Barça, el Barcelona famoso, con el número 10, el jugador emérito, José María Muria. Platícanos de esto. Bueno, pues tampoco tiene mucho mérito, es un poco también el resultado de la Feria Internacional del Libro del año 2004. Sí me lo dieron en el mero 2004. Se acabó la feria, me invitaron a viajar a Cataluña y ahí así de sorpresa, muy misteriosamente, la señora que está ahí retratada, que era la secretaria de Cultura Ahí resultó que tuvimos ciertas dificultades con ella porque al principio de la feria, no de la feria, sino cuando se suponía que estábamos empezando el año 2004, hubo unas confusiones en Cataluña que obligó a que el licenciado Raúl Padilla y este servidor hiciéramos un viaje precipitadísimo, porque como que no habían entendido bien la película. Acababa de cambiar el gobierno. Y por más que presumieron de que ellos podían cambiar de gobierno sin que cambiaran ciertas cosas, yo creo que salió peor que los cambios de sexenio aquí, porque perdieron de vista todo. Entonces hicimos, Raúl y yo, un viaje precipitadísimo. Yo lo bauticé como el viaje de las 21 puertas, porque hicimos 3 comidas, 2 cenas y una comida, en el mismo restaurante que se llama Las 7 Puertas. Es un restaurante muy famoso de Barcelona. Pero bueno, la primera fue nefasta, porque con esta señora casi nos agarramos del chongo. La segunda ya fue más tranquila, porque ya habían recapacitado y entendido de lo que se trataba. Y la tercera ya fue de celebración, ¿no? Pero de las 3 comidas. Pero bueno, ya luego cuando vino la señora, pues estuvo aquí en la feria y vio aquello, vio lo que era la Feria Internacional del Libro, que la buena mujer, por muy secretaria de Cultura que fuera, me parece que de Cultura no tenía mucho, cuando vio eso de la Feria Internacional, y además la del 2004, que fue de las espectaculares, es de las mejores, en parte gracias a ellos también, porque la verdad es que lo que aportaron los catalanes a esa feria fue de un enorme valor, ¿no? Muchísimo mejor que muchísimos otros países, ¿no? Bueno, en fin, después de todo eso, pues muy agradecidos, hice un viaje, me invitaron a Barcelona para estar en la inauguración de un museo muy importante que hicieron, y en la noche me dijeron, ¿no te antojaría ir al fútbol? Pues sí. Y lo que no esperaba yo, que al llegar al campo, bueno, no al campo, al palco, famoso palco ese que sale retratado, ahí es casi una sección. Ahí hay una sala de cócteles, hay un pequeño auditorito y todo eso. Bueno, pues de repente me meten en un saloncito ahí y ya traen la camiseta y discursos y todo eso. Y entonces dice el otro, pues te nombramos jugador honorario. Tienes derecho a saltar al campo si quieres. Digo, de broma, obviamente. No, dije, porque luego me van a querer fichar y yo tengo cosas que hacer en la vida. En fin, ¿Quién es el presidente del Barça? Él es el que es ahora, el que acaba de ganar ahora, Joan Laporta. Es un tipo interesante, muy entrón, muy dinámico y muy honrado, cosa que los que acaban de irse no parece que tienen algunos problemas de malos manejos por ahí, sí. Bueno, cabe comentar, amigos, de que el maestro José María Muria, como ya comentó,
Bueno, lo comentamos al aire, no sé si lo comentamos, que es nacido aquí en México. Hombre, claro. Su padre es Josep Muria Romaní, Romaní. que también fue profesor de la universidad, ¿eh? De poco tiempo, pero sí. ¿Y qué materia daba? Bueno, pues daba literatura española y la más interesante era que daba historia de España, que es la historia de España más adecuada que se ha enseñado nunca en México, porque él fue toda su vida independentista catalán, o sea que la historia de España era una historia contra España. Claro, claro. O sea que era una visión original, vamos a decir. Era la visión de los vencidos de aquel lado. La visión, órale, exacto, la visión de los vencidos de aquel lado, sí, exacto. Bueno, y además hay un acervo bibliotecario que donó a la biblioteca de la Universidad de Guadalajara, Bueno, que de su padre. Bueno, no lo donó él me lo donó a mí. Me lo dejó, es la única herencia que tuve de mi papá. Mi papá no tenía dinero, pero me heredó otras cosas de mucho más valor, por supuesto. Entre otras, pues me dejó su biblioteca. Y sumado a lo que yo también conseguí, y sumado a lo que otras personas me hicieron favor de proporcionarme, especialmente un editor de Cataluña que se llama Pagès, Luis Pagès, que me regaló todo su fondo editorial. Pues pudimos crear esta biblioteca que la universidad me sorprendieron el día que hicimos el convenio de entrega, porque decidieron ponerle el nombre de mi papá. Yo no me lo esperaba, pero bueno, sí, le pusieron el nombre de mi papá, cosa que lo agradezco, porque además tiene un significado muy especial, porque aunque no sea una biblioteca muy, muy grande, creo que estamos ahora, debemos de estar alrededor de los 12 o 13 mil, porque ha ido creciendo, ¿no? 12 o 13 mil ejemplares. Resulta ser que es la biblioteca catalana más grande del mundo fuera de Cataluña. Del mundo. Sí, porque no hay muchas bibliotecas de esas. Bueno, entonces tiene cierto impacto. Tiene mucho impacto, ¿verdad? Sí, tiene mucho impacto y el antecedente histórico, ¿no? Y seguimos con las acciones internacionalistas de esta manera a través de la cultura, ¿no? Claro, claro. La Universidad de Guadalajara ha tenido una gran apertura con Cataluña. Yo creo que está bien porque digamos, es un país de cultura desarrollada, ¿no? No diré que de cultura superior, porque no creo que haya cultura superior, pero en fin, es un país en que el quehacer cultural está muy generalizado y nos han ayudado mucho, sin que se note, pero es muy grande el número de egresados de universidades de Cataluña que están en Guadalajara, que mandamos a estudiar. La culpa la tiene Raúl Padilla, que un día se le ocurrió mandarme a mí de embajador a grillar convenios, y por más que una señora encargada de las relaciones internacionales me dijo, los europeos no les gusta firmar convenios. No, olvídate, firmé no sé cuántos convenios, hay de todo. Algunos no funcionaron nunca, naturalmente, pero muchos funcionaron muy bien. La Universidad Autónoma de Barcelona, por ejemplo, que es la que más se ha preocupado y más le ha interesado en las relaciones con México, tiene una cantidad de contactos y de programas muy grande con nosotros, ¿no? El Colegio de Jalisco en una época también tuvo una gran relación. En fin, yo creo que ha sido muy sano, porque además hay una cuestión: los madrileños nos menosprecian porque somos provincianos. Ellos deliran ahí, andan culecos con el Colegio de México, con la UNAM y todas estas cosas, ¿no? A nosotros nos ven un poco por encima del hombro, y sin embargo, bueno, pues Cataluña nos abrió las puertas a Jalisco, y bueno, tan es así que ahora me están publicando un libro que se llama En Jalisco por Cataluña, que es lo que hemos hecho, una pequeña historia de lo que hemos hecho en Jalisco a favor de Cataluña. Este libro te lo voy a poder dar en 3 o 4 meses. Ojalá. Hablando de libros, el maestro José Muria, pues nacido aquí en México, hijo de padres catalanes, habla español, mexicano,
¿Y qué otra cosa puedo hablar? Pero se empeña en hablar catalán. También. Porque por alguna razón llega a mis manos un libro, que después platicamos de ese libro, ¿Por qué soy? Escrito en catalán, en donde da cuenta de su forma de ser, de las motivaciones que lo llevan a ser como es. Platícanos un poquito. La culpa la tiene Raúl Padilla, insisto. ¿Otra vez? Sí, la culpa la tiene Raúl Padilla cuando me mandó a ese viaje para hacer contactos, porque él me preguntó, ¿sabes hablar catalán? Y yo, pues sí, pero mi catalán era un catalán casero, de casi de exclusivo uso familiar. Hombre, siempre he sido lector y algunos de los libros que están en la biblioteca de la universidad, de la Biblioteca Pública del Estado, bueno, también los leí, ¿no? Pero también mi conocimiento del idioma era bastante malo. Pero por culpa de él, ahí voy, descubrí que hablar en catalán en Cataluña tenía muchas ventajas, porque sí era muy chistoso, porque me recibían con corrección, mucha pulcritud, puntuales siempre, porque me habían hecho una agenda, ¿no? El cónsul que estaba entonces me hizo una agenda interesante, muy bien hecha. Y entonces llegaba yo muy formal, soy, en fin, doctor Muriach, etc. Y al empezar a hablar, de algún modo salía, oiga, ¿y usted? Su apellido es catalán, sí. Ah, ¿y usted por qué no habla catalán? ¿Cómo que por qué no hablo catalán? Claro que hablo catalán. Y el cambio era total, ¿eh? La apertura era absoluta. Hay un caso concreto de un señor que me recibió diciéndome que me podía dar nada más 20 minutos porque era un hombre muy ocupado y tenía un programa, una agenda muy complicada ese día. Y cuando empezamos a hablar en catalán, seguimos hablando en catalán y nos despedimos a las 3 de la mañana. La importancia de la lengua. Muy importante. Claro, muy importante. Porque es un país de lengua minoritaria. Entonces, si tú vas a Estados Unidos y les hablas en inglés, pues es natural. O en Alemania si les hablas en alemán. Pero vas a Cataluña y les hablas en catalán, pues se sienten muy agradecidos. Es decir, y a los 10 minutos ya como que te sienten parte de la... Es un país un poco rejego al trato, por lo mismo, porque además es una cultura que ha sido agredida, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene toda una historia, pero cuando se encuentran con alguien que habla su idioma, que es como ellos, pero resulta que es mexicano, y pues tienes una enorme cantidad de facilidades. Y la verdad es que logré muchas cosas gracias pues a eso. O sea que, insisto, y claro, por culpa de Raúl Padilla, luego agarré el vicio, me empezaron a invitar a dar conferencias y todo eso, y bueno, pues ya se hizo una relación muy estrecha que ha dado lugar, pues yo no sé, más de 20 viajes a Cataluña y los premios estos y toda esta relación que tengo ahí, ¿no? Bueno, pues como ven amigos, entonces la actividad del doctor José María Muriá no se limita solamente a la parte académica, la parte de la gestión ha sido muy importante, la parte de como embajador de la cultura entre México y Cataluña ha sido fundamental. Bueno, y también como gestor, los 12 años que me eché en el Colegio de Jalisco, sacándolo de la miseria y convirtiéndolo en una institución decente, pues sí me costó sangre, sudor y lágrimas. Insisto, se sigue haciendo historia. Parte de esta historia, amigos, me gustaría que platicáramos un poquito de ese libro de No ser por México. Es mi libro preferido. Es un libro que lo hice, un buen día dije, tengo ganas de escribir mis experiencias que se combinan entre lo que es mi infancia, la vida de mi papá o de mis papás, y mi experiencia en relaciones exteriores, de 8 años de trabajar ahí. Y la verdad es que me sorprendí porque me senté a escribir y se fue de corrido. Por eso no tiene notas a pie de página. Es un libro que no es cierto, no me pirateo información, siempre procuro dar crédito de dónde saqué la información que está ahí, pero me molestaba perder el tiempo poniendo notas a pie de página, porque salía. Es más, lo escribía a mano. ¿A mano? A mano. Me lo imagino en sus tiempos libres escribiendo ahí, antes de que se fuera la idea, ¿no? Sí, porque además a mano escribo mucho más rápido, a máquina siempre me estoy equivocando y tengo que regresar y todo eso, a mano no. Entonces lo escribí a mano y salió luego lo pasé en máquina, ¿no? Pero el libro básicamente
por decirlo así, salió casi de un tiro, y un poco aventé sentimientos, muchas veces, más que conocimientos, ¿no? Y descubrí que era un libro inspirado, motivado esencialmente por el orgullo de ser mexicano. Ya sé que suena cursi hoy día decir eso. Yo creo que no. Pero eso es lo que está en ese libro. Es un poco porque claro, es lo que este país hizo a favor, en parte, también de antepasados míos, ¿no? No lo cuento, de las historias particulares de mi familia no aparece nada en el libro. Alguna anécdota que contaba mi papá sale impersonalmente, pero es un libro hecho por el orgullo de pertenecer a un país que fue capaz de hacer lo que hizo, que a mí me parece una verdadera hazaña, en favor de un montón de gente. De no ser por México, se hubieran muerto asesinados por los alemanes, o por la Gestapo, por la policía francesa, o por la policía franquista, hubieran muerto más de 150,000 personas. Eso está clarísimo. En este libro destaca la presencia de Gilberto Bosques. Don Gilberto Bosques, a la que además tuve el privilegio enorme de hacerle un homenaje cuando yo era director general en Relaciones Exteriores. Lo conocí personalmente, ya muy mayor. Nos regaló su archivo diplomático al archivo de Relaciones Exteriores, sí, a cambio. En la fotografía que tengo aquí está el material ya encuadernado, porque a cambio también le hicimos un libro en la colección que creamos entonces, que se llamaba Historia Oral de la Diplomacia Mexicana. La Historia Oral de la Diplomacia Mexicana empezó con un tomo a base de entrevista con el embajador Castrovalle, que en el fondo fue de entrenamiento, porque mi ojo estaba puesto acá, en Bosques. Salió muy lindo el libro de Castrovalle también, ¿no? Pero el que yo quería era ¿no? El héroe de 4 años de defensa de los exiliados, niños que salvó, las instituciones que creó, bueno, la cantidad de gente que vive gracias a él, o que sobrevivió gracias a él, y luego, bueno, por las hazañas de este señor en Cuba también, ¿no? Por la Revolución Cubana también tiene mucho que agradecerle. En fin, todo eso hace que, además, habiendo participado en la Secretaría de Relaciones Exteriores durante 10 años casi que estuve ahí, habiendo participado de esa diplomacia mexicana, de la que podemos estar orgullosos, no de la mugre que vino después gracias a Fox, a Calderón y vergonzosamente también a Peña Nieto. Parece que se está recuperando, pero en fin, de esa dignísima diplomacia mexicana, pues es lo que me hace escribir ese libro, del que me siento muy orgulloso, muy satisfecho de haberlo hecho y muy orgulloso de lo que ahí dice. Que eso no es mérito mío, porque lo que ahí dice lo hicieron los mexicanos de entonces. ¿Me explico? Pero sí, para mí es mi libro preferido. Es un libro lleno de pasión. Es un libro lleno de pasión y de emoción. Lo que dice al final, o en alguna parte lo dice el libro, es mi modo de gritar ¡Viva México! Excelente. Nos queda un minuto. Yo quiero aprovechar ese minuto para que nos platique aquella ocasión en que estuvo en la Generalitat. Le invitaron a dar un discurso, pero le pidieron que omitiera... Ah, sí. Vale la pena esto. Es muy... el otro día lo dijo un señor que hizo el prólogo de este librito que va a salir ahora, de Jalisco, en Jalisco por Cataluña. Lo recordó. Me dijeron que la cosa no era práctica, porque que no fuera a decir nada en favor de la independencia de Cataluña. Porque, en fin, entonces, bueno, no me aguanté. Y cuando terminé, era un acto de homenaje de los catalanes a las independencias de América Latina, ¿no? Pero de cualquier manera, como agradecimiento, les dije al final, tengo algo que decir. Tlahuizcalacatl, Tlacatalantlacat, Huasquetnashquech.
que quiere decir Viva Cataluña Libre. Amigos, esta es la historia, estas son las anécdotas que nos he Me compartido. equivoqué, no, es Tigmonequilia Catalantlácat, perdón, la otra es lo que dije otra cosa. Tigmonequilia Catalantlácat, Cataluña Libre. Pues ahí está, miles de formas de decir que somos libres, miles de formas de decir que estamos a la vanguardia, que seguimos adelante. Maestro, muchas gracias por esta entrevista. Estoy a la orden. Pues nos queda mucho pendiente por platicar con el maestro José María Muria. Ojalá tengamos oportunidad de ver este próximo libro. Ese sí, nomás que ese es en catalán, ¿eh? Pues me pasará como aquel de ¿Por qué soy? Tendré que leerlo, que para mi sorpresa se le entiende, se entiende. Se entiende. Y este también lo vas a entender bien. Primero es a cuatro manos. Hay 2 capítulos que escribió la doctora Angélica Peregrina sobre las publicaciones. Hemos publicado casi 40 libros sobre Cataluña entre broma y broma, ¿eh? Pues es mucho. Es una buena cantidad. Primero en el colegio, luego con el INA y luego ahí rascándole donde se pudo. Y entonces 2 capítulos los hizo Angélica y los otros 2 capítulos los hice yo. Y el prólogo, que es una chulada, que hizo este señor Carol Rovira, que era vicepresidente de Cataluña. Entonces, cuando me aventé el grito subversivo en la Generalitat de Cataluña. Tigmonequilia Catalantlácat. Se quedaron así, claro. Al final los periodistas, ¿qué quiso decir? ¡Viva Cataluña Libre! Amigos, esta es la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Fue un placer haber platicado con el maestro José María Muria Rebré. Muchas gracias. A la orden. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.